Vamos con el tema 9 de histología animal y vegetal. Histología significa tejidos. Vamos con los tejidos animales y vegetales. Tema 9 de primero de bachillerato de biología. Este es el contenido que vamos a desarrollar en el tema. Vamos a ver un primer apartado donde vamos a ver la organización de la materia viva y luego ya veremos todos los tejidos de las plantas con su organización y todos los tejidos de animales con su organización. De manera que en el primer apartado, formas de organización de la materia viva, tenemos que decir que existen células totipotentes, es decir, células embrionarias, células que se pueden diferenciar, transformar en cualquier tipo de célula y por lo tanto son células que tienen la capacidad de dividirse en cualquier tipo de célula. Eso se logra activando una serie de genes y desactivando otra serie de genes. De manera que las células diferenciadas en un tipo de célula, ya sea nerviosa, muscular, etcétera, se pueden agrupar en tejidos. A su vez, esos tejidos se pueden agrupar y formar un órgano. Y el siguiente eslabón en esa organización de la materia viva sería que varios órganos se pueden organizar en una determinada función y transformarse en lo que se llama un sistema o aparato. La diferencia entre sistema y aparato sería la siguiente. Cuando los órganos proceden de la misma capa embrionaria, entonces hablaríamos de un sistema, como por ejemplo el sistema nervioso. Y si por el contrario los órganos proceden de distintas capas embrionarias, entonces hablamos de aparato, como por ejemplo el aparato digestivo. Eso en cuanto al primer apartado. Luego ya empezaríamos con los tejidos de las plantas, dentro del apartado 2. Los tejidos de las plantas se pueden agrupar en dos tipos, en dos grupos. Tejidos meristemáticos y tejidos definitivos o adultos. Los tejidos meristemáticos son tejidos embrionarios, son tejidos que se pueden transformar en otros tipos de células y que son los responsables del crecimiento de la planta. Por el contrario, los tejidos definitivos o adultos están completamente diferenciados y por lo tanto están especializados en realizar una determinada función. Vamos a ver los primeros, los tejidos meristemáticos. Volvemos a comentar que son totipotentes, es decir, embrionarios que se pueden transformar en cualquier otro tipo de célula. Por lo tanto, no especializadas, que pueden transformarse y especializarse. Bien, los tejidos meristemáticos son de dos tipos, apicales y laterales. Los apicales, los tejidos meristemáticos apicales, los que se encuentran en los extremos, en los ápices de las raíces, de los tallos, permiten un crecimiento en longitud de la planta. Aquí en esta imagen de la izquierda vemos una raíz, de manera que en el ápice de esa raíz, en la punta de la raíz, habría un tejido meristemático que permitirá el crecimiento de la raíz en longitud. Otro tipo de tejido meristemático son los laterales. Los laterales permiten el crecimiento, pero esta vez en grosor. Y existen dos tipos de meristemos laterales, el felógeno y el cambium. El felógeno va a formar un tejido adulto, que es el tejido suberoso o corcho, mientras que el cambium va a dar lugar a dos tejidos adultos, que son el xilema y el floema. ¿Vale? En esta imagen también podemos ver una fotografía al microscopio óptico donde vemos un conjunto de células que constituirán esas haces vasculares del xilema y floema. En cuanto a los tejidos adultos, podemos distinguir 5 tipos de tejidos adultos. Los parénquimas, los tejidos de sostén, los tejidos conductores, los tejidos protectores y los tejidos secretores.
Los parénquimas, los tejidos parenquimáticos son los más abundantes de la planta, son los tejidos que más vamos a encontrar repartidos por todo el interior de la planta. Están formados estos tejidos parenquimáticos por células vivas que tienen capacidad de división. Y estas células pueden realizar diferentes funciones, tan importantes como la fotosíntesis, serían parénquimas fotosintéticos, clorofílicos, y parénquimas que también pueden realizar la respiración de la planta, el intercambio de gases. Así como también podemos encontrar parénquimas que pueden permitir el almacenamiento de sustancias. En estas tres imágenes podemos ver aquí a la izquierda un parénquima de almacenamiento, con esas vacuolas grandes de almacenamiento. En esta imagen del centro podemos ver los estomas, células especializadas por donde se produce el intercambio de gases de la planta. Y aquí tendríamos en la fotografía de la derecha un parénquima clorofílico donde se realizaría ese proceso de fotosíntesis. El siguiente tipo de tejidos son los tejidos de sostén, los tejidos que van a permitir el mantenimiento de la planta erguida. Para eso necesitamos que esas células tengan las paredes muy engrosadas. Son células que tienen esa pared de celulosa con una gran cantidad de celulosa y por lo tanto van a servir para el sostenimiento de la planta. Y podemos distinguir dos tipos, el colénquima y el esclerénquima. El colénquima estaría formado por células vivas y permite el sostenimiento de órganos jóvenes, mientras que el esclerénquima, por el contrario, está formado por células muertas y dan soporte a órganos viejos que ya han dejado de crecer. Aquí tenemos varias imágenes de diferentes tipos de tejidos de sostén, tanto de clorénquima como de esclerénquima, y la típica forma poligonal de las células vegetales. Otros tejidos adultos, estamos dentro ya de tejidos adultos, son los tejidos conductores, es decir, aquellos tejidos que van a servir a la planta para el transporte de determinadas sustancias, concretamente la savia bruta y la savia elaborada. Y son dos tipos, el floema y el xilema. El floema va a transportar la savia elaborada, mientras que el xilema va a transformar la savia bruta. La savia bruta es el agua y las sales minerales, y la savia elaborada va a ser básicamente la glucosa generada durante la fotosíntesis. Bien, el floema está formado por células vivas sin núcleo y esas células están divididas por sus tabiques, por sus paredes vegetales laterales. Pero estas paredes están perforadas, están atravesadas por numerosos poros o cribas que en conjunto forman la placa cribosa. De manera que la savia bruta puede pasar de una célula a otra a través de esta placa cribosa. Esta placa cribosa puede taponarse con una sustancia llamada calosa, de manera que se obturan estas placas cribosas, se taponan y la savia elaborada deja de transportarse por la planta. Eso provoca que finalmente las hojas caigan y mueran y caigan, que es lo que ocurre en plantas de hoja caduca. Luego, cuando vuelve otra vez la primavera, la calosa se deshace, la savia elaborada puede otra vez transportarse y vuelve otra vez a renacer la planta. Estas células de floema, estas células cribosas, necesitan de una serie de células anexas que permiten su supervivencia. Estarían al lado, rodeando estas células cribosas, esas células anexas, para permitir la supervivencia de las células del floema. Y luego, respecto a al xilema, que hemos dicho que transportaría la savia bruta, está formado por dos tipos de células, las tráqueas y las traqueidas. Las tráqueas son células que prácticamente solo conservan su pared celular. Están totalmente fusionadas entre sí, formando tubos, donde la pared lateral que las separaba ha desaparecido por completo. Por lo tanto, son tubos
directamente que atraviesan toda la planta transportando la savia bruta. Y luego tenemos, formando parte del xilema, otra serie de células, las traqueidas, donde no han perdido por completo su pared de separación. Esa pared está perforada, pero bueno, permiten también un intercambio de savia bruta, aunque de una manera menos eficaz. ¿Vale? Aquí tendréis arriba una imagen al microscopio óptico donde veríamos ese xilema y efluema siempre un poco en la parte interior de la planta.